El mensaje de este primer día de la semana. El dragón que se paró frente al mar. Una declaración intrigante. En esta semana, hace 3 o 4 días, descubrí un artículo publicado precisamente hace 3 o 4 días. Y me llamó la atención porque dice, el Vaticano. Un museo transformado en ciudad. Ese es el título del artículo. Y vienen 30 fotografías. 30 fotografías de la Ciudad del Vaticano. Y sí, ciertamente la Ciudad del Vaticano es un museo. Es un museo. Donde están las esculturas, las obras arquitectónicas, las obras pictóricas de los más grandes maestros, y que es como un imán para todo el mundo. Acuden cientos y cientos de turistas, millones de personas al año a conocer la Ciudad del Vaticano. Los grandes maestros del Renacimiento, las obras de ellos ahí están, la biblioteca que se encuentra, incluso uno de los códices del Antiguo Testamento, que se conoce precisamente como el Códice Vaticano, ahí está. Y dice que para llegar a esta biblioteca solamente los investigadores o gente muy especializada y con reconocimiento de dónde trabaja puede acceder a investigar los documentos que hay ahí en esa biblioteca. Bueno, y me acordé entonces al leer este artículo y ver las fotografías, me acordé de este dragón que se paró frente al mar. Claro, suena intrigante porque en la versión Reina Valera que usamos aquí, no dice eso. Y aunque en la versión griega, ¿sí? En la versión griega koiné, en realidad yo no entiendo, porque ahora ya le corrigieron al primer enunciado del capítulo 13, versículo 1 del Apocalipsis, ¿sí? El versículo 1 empieza así en la Reina Valera, que ahora ya está corregida. Dice, me paré sobre la arena del mar. Me paré sobre la arena del mar. Primera persona. Me paré. ¿Quién escribe? Juan. Entonces parece ser que aquí en Reina Valera 60 dice, yo me paré, yo Juan me paré sobre la arena del mar. Cuando, me acuerdo allá en el año de 1975, cuando 74, 75, cuando apenas en la escuela nos instruían en el griego koiné, decía una de las tareas que nos encargó el hermano Dan Cocker fue, dice, traduzcan, porque nos dieron, por ahí tengo en mi biblioteca el diccionario en griego. Dice, traduzcan esta pequeña oración. Traduzcan esta pequeña oración. Y pues nos quedamos sorprendidos. ¿Por qué? Porque al traducirlo no es primera persona. No es primera persona. No dice, me paré sobre la orilla del mar, sobre la arena del mar. No. Dice, se paró y
No, y no dice, me paré, dice, y se paró sobre la arena del mar. Pues, ¿cómo? Ah, le entendimos ya. Le entendimos ya, ¿por qué? Porque estos capítulos y versículos, cuando Juan escribió este documento, no lo escribió con capítulos y versículos, no dijo, a ver, capítulo 13, versículos, vamos a escribir así, no. Era un documento lineal, seguido. Entonces, si lee usted el capítulo 17 y luego esta primera oración del capítulo 13 va a ser legible y bien entendido. Dice el 17 del capítulo 12. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo, y se paró sobre la arena del mar. Oh, sí es cierto. Entonces sí tiene lógica. No es Juan quien se paró sobre la arena del mar, sino el dragón, el dragón. Y ahora quiero decirles que en aquel entonces solamente había una Biblia y todavía lo tengo en mi biblioteca. La Biblia de la versión moderna era el único que tenía esta traducción correcta. Ahora usted lo puede ver si usted compra incluso la versión del 78. La versión Reina Valera del 78 ya dice, y se paró sobre la arena del mar. Ya es en tercera persona. Bien, entonces, ¿qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver el artículo que leí con respecto a este texto? ¿Por qué lo relacioné? Para eso tenemos que entender, como la que hemos estado ya empezando a ver el significado, la traducción correcta. Y como es la parte final, del versículo 17 del capítulo 12. El capítulo 12, sí, el capítulo 12 dice en el versículo 1, apareció en el cielo una gran señal. Y el capítulo 13 es la secuencia, es la continuación, no termina solamente en el capítulo 12 esa señal, porque después dice en el versículo 3, también apareció otra señal en el cielo, ¿sí? Una visión. Es decir, es la continuación de la visión. Todavía no termina la visión. El capítulo ese todavía no termina la visión que empezara en el capítulo 12. Y hay situaciones que debemos recordar. Primero, este primer punto. Este primer punto que ya se corrigió. Y que no se refiere a Juan, se refiere al dragón. Ahora, ¿quién es el dragón? Capítulo 12, versículo 9 nos dice quién es. Léalo. Dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Y nos dice ¿quién es el dragón? Es el diablo, es Satanás. Ahora, ¿cuál es su característica? Dice, el cual engaña al mundo entero. ¿Ok? Su trabajo es engañar. Entonces, el dragón es el diablo y Satanás. Su labor, su función, engañar. Bien, eso lo tenemos que recordar. Siguiente punto. Se paró sobre la orilla del mar. Se paró sobre la orilla del mar. ¿Y qué sucede?
Vamos a ver, primer punto. Se paró sobre la orilla del mar. Usted se pone, ¿ha estado usted sobre la orilla del mar? Usted ve la inmensidad, ve el oleaje. Usted va al mar para verlo, o quizá para entrar en el mar. ¿Qué es el mar? Porque vemos aquí, dragón representa al diablo, Satanás, el engañador. Se para frente al mar. ¿Qué es el mar en la literatura apocalíptica? Bueno, el mar está interpretado, y allá nos dice aquí, las aguas, el mar, en el mismo Apocalipsis, pero en el capítulo 17. En el capítulo 17, versículo 1, dice así. Entonces, dice, vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Muchas aguas. ¿Qué elemento o qué cosa está expresada con muchas aguas? ¿Quién es el que contiene muchas aguas? Las cataratas de Niágara, el río Amazonas, las cataratas de Iguazú, el río Nilo, el mar. El mar es el que tiene las muchas aguas. Ahora, lea el versículo 15 del mismo capítulo 17. Me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta, ¿son qué? Pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Ya sabemos. El simbolismo del mar representa a los pueblos, las muchedumbres, las naciones y las lenguas. El dragón se paró frente al mar. El diablo, Satanás, el engañador, se paró frente a los pueblos, las muchedumbres, las naciones, las lenguas. Y hermanos, el diablo se para frente al mundo, en otras palabras, para no decir tantos términos. ¿Y cuál es, ya hemos dicho en otra clase? En otra clase, ¿cuál es la situación en el mundo? Concuerda con Daniel. Concuerda con el profeta Daniel. ¿Se acuerda cuando leíamos en Daniel capítulo 7? Hace algunos domingos. Veíamos este punto tan interesante también sobre el conflicto entre las naciones. Pero vuelvo a leer. Apocalipsis capítulo 7. Daniel. Apocalipsis capítulo 7, hermanos. Apocalipsis capítulo 7. No digo que lo busque. No. Apenas estoy conectando, hermanos. Si vemos el 6, habla precisamente de la condición de la humanidad, lo que hay en el mundo. Competencia, guerra, desigualdad social, muerte. En el capítulo 7 nos habla de la iglesia en el mundo y la otra parte de la iglesia que ya está en el cielo. Pero ¿qué sucede en el mundo? Dice Daniel capítulo 7. Dice aquí. Versículo 1. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho.
luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo, miraba yo en mi visión de noche y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. Ah. Los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. 4 vientos. Norte, sur, este, oeste. El mar. ¿Qué son? Muchedumbres, pueblos, naciones, lenguas. En todo el mundo hay guerras, hay conflictos humanos. Ah, pero dice el versículo 3, 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. Y empieza a contar, la primera era como león, la segunda, versículo 5, la segunda bestia, semejante a un oso. Versículo 6, la tercera, como un leopardo. La cuarta, indescriptible. Y por todo lo que hemos visto ya no vamos a repasar la lección anterior, pero representa los imperios mundiales de Babilonia, Media Persia, Grecia y Roma. ¿Sí? Ahora, ¿se acuerda usted que no solamente esta es la única visión que tiene de los 4 grandes imperios mundiales? El capítulo 7 de Daniel. También en el capítulo 2 se habla de una gran estatua. De una gran estatua en la llanura de Dura. Y nos habla de esa estatua con cabeza de oro, pecho y brazos de plata, vientre y piernas y muslos de bronce y piernas y pies de hierro y barro cocido. Está hablando también de los 4 imperios mundiales. Y luego habla de que cae la piedra, pero la piedra no cortada con mano de hombre. Habla de la obra de Dios. Y la piedra no golpea la cabeza. La piedra no golpea el pecho, ni los brazos. La piedra no golpea el vientre, ni los muslos. La pierna golpea los pies de la estatua. Es decir, golpea, cae la piedra durante el 4º imperio, durante el imperio romano, y aquella estatua se desmorona a causa de la caída de la piedra, del golpe de la piedra. Se desmorona, se queda convertido en polvo, sopla el viento y de aquella estatua no quedó nada. Y la interpretación es, de acuerdo a Daniel capítulo 2, la primera cabeza le dice, esa cabeza de oro eres tú, Nabucodonosor, Babilonia. La segunda, Media Persia. La tercera, Grecia. Y la cuarta, Roma. Y en el capítulo 2, versículo 44 dice, y en los días de estos reyes, es decir, en los reyes, durante los reyes romanos, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. Y así como tú viste que aquella piedra creció y se hizo una gran montaña, así también este reino de Dios se expandirá por todo el mundo. Y coincide, hermanos, coincide una vez más, porque en el capítulo 7 de Daniel, porque al hablar de estos 4 grandes bestias, ¿sí? Bestias como el león, como el oso, como el leopardo, o como aquella bestia indescriptible,
relatada ahí en el versículo 7 del capítulo 7. Pero en ese momento Daniel ve algo más. Lo hemos leído una y otra vez y que se encuentra en los versículos 9 y 10, donde dice: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, que es el Padre Celestial. Se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. El trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. El juez se sienta. ¿Para qué se sienta el juez? Ya para dictaminar una sentencia. Se abren los libros para decir el cumplimiento de lo que ya ha sido escrito. ¿Y cuál es esa? Vaya ahí, versículo 13 y versículo 14. Miraba yo en la visión de la noche y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Note, mientras el juez se sentó y los libros fueron abiertos para dictar sentencia, llega un personaje con las nubes del cielo como un hijo de hombre, como un hijo de hombre. ¿Para qué? Dijo el versículo 14, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Cristo Jesús llegando al Padre Celestial. 500 años antes de que Cristo Jesús ascendiera al cielo, ¿por qué no decirlo así? 533 años antes de que esto se cumpliera, Daniel lo estaba observando con ojos proféticos. En ese momento no le entendió. No le entendió porque claramente ahí dice, versículo 15, se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Me turbé, no sabía qué significaba eso. Pero gloria a Dios que usted y yo sí sabemos lo que significa. Nosotros ya hemos pasado esa parte. Daniel lo estaba viendo proféticamente 533 años antes y nosotros estamos 2021. Quitémosle 33 años a 2021. ¿Cuánto queda? 1000. A ver, los buenos matemáticas. Yo sé cuánto queda. 2021 menos 33. ¿Cuánto sería? A mí se me hace que no le sirve el celular. 1988 años, dicen por acá. 1988 años. Ya pasamos 1988 años desde que esto pasó. Cristo Jesús recibiendo el reino. Hermanos, todo concuerda. Y todavía dudamos que la palabra de Dios es la palabra de Dios. Imagínense 500 años antes. Lo que sucede en el primer siglo y luego lo que nosotros estamos viendo, cómo coincide todo perfectamente. Ahora bien, ¿por qué no estamos adentrando a esto? Porque, fíjense, ahora está más comprensible. El dragón se paró sobre la arena del mar. El dragón se para frente al mar. ¿Qué significa? El diablo, el engañador, Satanás, frente al mundo,
frente al mundo. Veamos entonces, vayamos otra vez a Apocalipsis capítulo 13. Apocalipsis capítulo 13. Y una vez más, yo creo que con este breve repaso, lo vamos a entender un poquito más. Capítulo 13 se paró sobre la arena del mar. ¿Sí? El dragón se paró sobre la arena del mar. Y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas, 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre su cabeza un hombre blasfemo. No, todavía no lo interpreto, pero vean ustedes el 12. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo. Ahora va en sentido inverso. ¿Se acuerda usted cuando era el sentido cronológico? Babilonia, luego ¿quién sigue? Media Persia, luego ¿quién sigue? Grecia, luego ¿quién sigue? Roma. Ahora, estamos en el año, ahora ya en este momento en que se escribe, estamos en el año 96 después de Cristo. Estamos en el año 96. Ya Roma ya está ahí. El cuarto imperio ya está, la iglesia ya está establecida. Cristo Jesús ya recibió el reino. Estamos en el imperio romano. Entonces, la bestia que sube del mar, ahora en sentido inverso. El que le antecede a Roma, ¿quién es? Grecia, leopardo. Y luego dice, la bestia que viera semejante a un leopardo. Y atrás de Grecia, ¿quién sigue? Media Persia. Su simbolismo, el oso. Y dice aquí, y sus pies como de oso. Y antes de Media Persia, ¿quién era? Babilonia. ¿Cómo era Babilonia? León, ¿sí? Y su boca como boca de león. ¿Sí? Ahí están representados los 4 una vez más. Roma en el presente. Antes de Roma, Grecia. Antes de Grecia, Media Persia. Y antes de Media Persia, Babilonia. Y dice aquí, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. El dragón le da su poder, su trono y grande autoridad al poder mundial, a los imperios mundiales. Y el dragón se presenta así. El dragón, usted lo puede ver en la grande autoridad que él manifiesta en el capítulo 12. Versículo 3 dice, también apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas, 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. ¿Qué significa? Ya lo hemos visto una y otra vez. 7 cabezas, autoridad completa. 10 cuernos, autoridad sobre la tierra solamente, no en el cielo. 7 diademas, autoridad real. Su cola arrastrando la tercera parte de la estrella del cielo. La influencia satánica, él había engañado y subyugado a la tercera parte de los ángeles del cielo. Le da autoridad a los imperios mundiales o al imperio mundial, capítulo 13, versículo 1. Y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas, otra vez. ¿Por qué? Porque el diablo se lo ha dado, 7 cabezas, autoridad completa.
10 cuernos solamente en este mundo. Y en sus cuernos 10 diademas. Ah, pero autoridad real. Son reyes. Acuérdense lo que dijo el apóstol Pablo. En eminencia, reyes, gobernantes. Sean presidentes de la república, sean primeros ministros, sean presidentes. Y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Un nombre blasfemo que significa que no está de acuerdo con la voluntad de Dios. Bien. En esta última, bueno, en este capítulo 3 se nos habla precisamente otra vez Babilonia, Media, Persia, Grecia. Y la última no se menciona porque ya estamos en el año 96, estaba gobernando el Cuarto Imperio. Y se presenta a Roma como la cuarta bestia, siendo depositaria y heredera de los 3 imperios mundiales que le precedieron. Pero al mismo tiempo, Roma se constituye como el imperio que sienta los poderes. En otras palabras, a Roma confluyen todos los demás imperios, repito, Babilonia, Media Persia, Grecia, y se constituye Roma con todos esos ingredientes, pero al mismo tiempo, Roma se constituye también en el punto de partida para lo que es ahora el mundo. ¿Por qué? Porque Roma se constituye como el imperio que sienta los dos poderes mundiales. Vea usted. A partir de Roma se sientan los 2 poderes mundiales que regirán en el mundo de ahí en adelante, aun cuando el imperio romano haya sucumbido por las tribus bárbaras, aun cuando el imperio romano haya caído, sin embargo, su influencia a través del mundo sigue. 2 grandes influencias, hermanos, ante el cual el mundo ha caído. Nos referimos, hermanos, el modelo de gobierno que las naciones del mundo han adoptado desde entonces. Por ejemplo, monarquía la ejerció Roma, la república la ejerció Roma, la organización en cuanto al gobierno también, las leyes, la organización social. Por eso es que se le conoce el siglo XV como el Renacimiento. ¿Renacimiento de qué? El renacimiento de la cultura clásica Grecia y Roma. ¿Por qué cree que el Vaticano está lleno de tesoros arqueológicos? Es un museo. Es un museo. Toda la ciudad es un museo. El Coliseo Romano. ¿Cómo se dice? Las catacumbas. La calzada que venía desde Ostia Antica hasta Roma. Todo eso son joyas arquitectónicas, joyas arqueológicas. La vía Apia, donde el apóstol Pablo, 3 tabernas del apóstol Pablo pasó caminando ahí. Y donde los grandes emperadores salían para las grandes conquistas. Sí, todo eso es el legado de Roma. Pero también, hermanos, se aúna con la religión. La religión que se hizo oficial, conocida como la Reliquia Catholicus. La Reliquia Catholicus, cuya traducción es religión universal. Claro, no está hablando de todo el universo como ahora, no. Está hablando del imperio romano, que se creía que era el mundo. ¿Por qué? Por eso es que se les conocía como tribus bárbaras. No estaban tan bárbaros, aquellos venían bien organizados ya. Pero había ciertas cosas con las cuales no coincidían con la mentalidad de los romanos. Por ejemplo, venía la tribu de los vándalos.
porque de ahí viene la palabra vandalismo. ¿Por qué? Porque decían que este grupo de bárbaros, de los grupos bárbaros de, vamos a decir así, sajones, anglos y todo eso, un grupo se llamaba vándalos, donde quiera que entraban destruían todo. Lo que querían era comer y robar. Los vándalos, por eso es que ahora se le conoce, hay un muchachos que destruyen, dice, hubo vandalismo, dicen, ¿verdad? Y hay otra, no me acuerdo en este momento, pero que les gustaba mucho comer. A ver, comí, ¿cómo qué? Órdagos. Había otro grupo que se llama los órdagos. Cuando agarramos la carne y comemos, comiste como órdago, dice, ¿verdad? Era otro grupo que a ellos les encantaba comer carne, ¿sí? Así es que, bueno, esas eran las características. Si destruyen el Imperio Romano, y fue entonces, pero antes de que destruyeran el Imperio Romano, surge el obispado romano, precisamente de manos de un emperador romano, Constantino, ¿sí? Y ya el Vaticano, bueno, no, el obispado romano se aleja de la organización, se aleja de las bases cristianas, aunque lleva algunas esencias, algunas características cristianas, pero crea su propia manera de ver el cristianismo, de aplicar el cristianismo. Se organiza de manera similar al gobierno secular para conseguir sus intereses particulares. Sigue los métodos de conquista que el Imperio Romano, de donde aprendió y de quien recibió el poder. Métodos de explotación, pretendiendo hacer que lleva la civilización, que lleva la salvación y que lleva la cultura al mundo, y destruyendo culturas, destruyendo idiomas, manipulando las creencias, ¿sí? Y hermanos, encontramos así este avasallador ataque de Roma. Hay ante ese avasallador ataque, ¿por qué? Porque el dragón le ha dado autoridad a esta bestia, la primera bestia, le da su autoridad y el mundo claudica. El mundo claudica. Dice aquí en el capítulo 13, versículos 3 y 4. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Sí, el asombro del mundo. La adoración, la palabra adoración quiere decir besar la mano. Le besaron la mano al poder mundial porque le fue dada esa autoridad. El mundo que está lejos de Dios es subyugada por el poder mundial. Pese a que Dios le ha dado este señorío, ¿por qué? Porque Dios da ese señorío. El dragón le hace ver al hombre que el poder es del hombre, que de nadie más. ¿Se acuerdan ustedes de que esto también sucede en los 4 grandes imperios mundiales? Dios le dijo al hombre, vas a señorear. Sí, el señorío lo da Dios. Vas a señorear sobre la creación. Pero el hombre cree que es él. Nabucodonosor, en el capítulo 2 de Daniel, ¿por qué tuvo ese sueño? Dice aquí en el capítulo 2, versículo 29.
estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir, y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Meditando sobre qué habrá, yo soy el gran emperador, ¿qué habrá después de mí? ¿Qué habrá? ¿Qué pasará con este gran imperio que he conseguido? Se ensoberbeció demasiado Nabucodonosor. Y dice aquí en el capítulo 4, ¿se acuerdan ustedes que se convirtió en animal? Este hombre, en el capítulo 4, versículos 28 al 30, dice, todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. Al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? ¿No es esta la gran Babilonia? Es mi trabajo, es mi poder, yo lo he conseguido. Sí. Hermanos, el poder mundial, eso es lo que cree. Eso lo tiene en la mente. Y pese a que Dios le ha dado este señorío, el hombre no le reconoce. Dice el versículo 6 que desafía a Dios. El versículo 6 dice, y abrió su boca en blasfemias. Apocalipsis capítulo 13. Apocalipsis capítulo 13, versículo 6, y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, es decir, de su autoridad, de su tabernáculo, es decir, de la iglesia, de los que moran en el cielo, es decir, de las cosas espirituales, de las cosas celestiales. Desafía a Dios. A través de la filosofía, Voltaire dijo, yo me encargo de que el cristianismo desaparezca. Una vez que yo escriba todas estas obras filosóficas, yo les menciono que de Cristo nadie se va a acordar. Yo me voy a encargar de destruir a Dios. ¿Ha escuchado usted a Voltaire? Quizá esta sea la primera vez que lo escuche. O si ha escuchado de Voltaire en la escuela, quizá no sepa ni qué escribió. Sin embargo, Cristo Jesús sigue siendo adorado, sigue siendo aceptado como rey. Y muchos le servimos. Gloria al Señor por eso. Amén. Y Voltaire, no, ya no permanece. Sus filosofías se leen en las escuelas, pero no con tanta. Lo hacemos por sacarnos buena calificación en las escuelas, pero no tanto por seguirlos, hermanos. ¿Se acuerdan ustedes de la persona aquel que construyó aquella gran embarcación? Dice, esta embarcación que yo hice, dice, ni siquiera Dios lo puede hundir. Y se hundió. Se hundió. El Titanic. Hasta en la actualidad muchos se burlan de Dios. Muchos creen ganarle a Dios. Le dijeron a un futbolista, después de Dios, ¿quién es el fútbol? ¿Quién es la persona más grande? Oh, dijo, pues Pelé. Ah, dice, pues no decían que tú. Bueno, dice, es que yo soy Dios. Dice, yo soy Dios. Imagínense, burlándose de Dios. ¿Cuántas personas desafían a Dios a través de sus capacidades? Que las capacidades Dios los da. A través del poder político, a través de la filosofía, a través del poder militar, hermanos. El desafío a Dios.
Y va mucho más allá. Dice en el capítulo 13, el poder mundial, el hombre, persigue a los cristianos verdaderos. En el versículo 7 del capítulo 13 dice, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Claro, en el aspecto material, en el aspecto humano, y vencerlos. Se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y le adoraron. ¿Quiénes? Todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Sí. Los que le adoran, los que adoran a lo terrenal, adoran el poder mundano, son los moradores de la tierra cuyos nombres no están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Así es que si usted no está inscrito todavía en el libro del Cordero, hermano, piénsele. Oyente, si usted se olvida de darle la honra y la gloria a Dios, si usted descuida su nombre que está escrito en el libro de la vida, tenga cuidado. ¿Por qué? Porque usted todavía le está adorando al poder, a la primera bestia. Y todavía no estamos asustados que va a venir la primera bestia, que su marca 666, y andamos acá cuando no sabe que el 66 tal vez está permanente ahí ya está en acción. Pero vamos allá. Persigue a los cristianos. Y el apóstol Pedro dice que debemos estar conscientes de esto. En su segunda carta, el apóstol Pedro nos dice, en la primera carta, disculpen, en la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 4, dice en los versículos 12 al 14, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Los cristianos son perseguidos, hermanos. Los ideales cristianos no son aceptados cuando son puros, cuando son sinceros. Entonces, hermanos, esto es lo que sucede y esto es cómo actúa el dragón sobre la primera bestia. El poder mundano. Pero también, hermanos, surge otra bestia y el mundo también se subyuga ante esta segunda bestia. Está descrita ahí en el versículo 11 del capítulo 13 de Apocalipsis. Y dice así, después de esto, después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Qué interesante, yo creo que usted ya lo interpretó. Es otra bestia. Otra bestia, dice, tiene dos cuernos semejantes, semeja, como los de un cordero. ¿Quién es el cordero del Apocalipsis? El cordero del Apocalipsis es Cristo Jesús. ¿Se acuerdan que en la mesa del Señor dijimos, dice Juan, y miré, y vi que en medio del trono estaba en pie un cordero como inmolado. Cristo Jesús, el cordero de Dios. Y aquí ve, hermanos, aquí ve la segunda bestia, semejante a un cordero, dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. ¿Quién es el dragón? Diablo, Satanás. ¿Qué hace? Engaña. Pero su enseñanza es engañosa. Habla como dragón, habla como Satanás. Engaña. Dice mentiras.
El mundo se asombra, dice, sigue diciendo el versículo 12, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de... Ejerce la autoridad, como les dije. El mismo sistema de gobierno, el mismo sistema de hacer guerra para extender su dominio, la misma explotación, la misma apariencia de que lleva la cultura, lleva el progreso, lo mismo. Hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, fíjense. No los dirige al cielo, no los dirige a la humildad, a la obediencia a Cristo, no. Dice, hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Es decir, que ponga su mirada en las cosas materiales, en las cosas humanas. Pare de sufrir, dice, pare de sufrir. Con esta rosa, si compras esta rosa, tú vas a dejar de sufrir. Si compras esta botellita te la voy a vender, es del río Jordán. Y con eso te vas a curar. Y mira, dice en la Ciudad de México, donde quiera que usted vaya al metro, dice, aquí está una astillita, esta es de la cruz de Cristo. Y usted tiene una cruz de Cristo, pues va a sanar de sus enfermedades, va a ahuyentar los problemas. Y un hombre listo por ahí dice que hizo una encuesta y juntó todo, hizo toda aquella, contó en la Ciudad de México, todas las astillas, dice que haciendo la suma de las astillas dio como fruto como 7 cruces, pues entonces, ¿cuál cruz? El evangelio de la prosperidad, nadie debe ser pobre, ningún cristiano debe ser pobre. La teología de la liberación, vamos a tomar las armas para luchar contra la injusticia. Dice aquí, si usted está viendo, hermanos, la interpretación, ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Versículo 13. También hace grandes señales de la manera que uno hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Se le permitió infundir a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adore. Sí. Toda aquella persona que no coincida con el poder mundial es perseguida. Hace que a todos, pequeños, grandes y ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha y en la frente. Mano derecha, acción. En la frente, pensamiento. Que haga y piense como el dragón. Y que ninguno pudiese comprar ni vender. ¿Qué es comprar y vender? El comercio, el motor que mueve al mundo. Y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca y el nombre de la bestia o el número de su nombre. Sí, el número de su nombre. Para poder comerciar, para poder comerciar, tienes que usar. No quiere decir que el comercio sea, no quiere decir que el comercio sea deshonesto. No, pero aquí estamos hablando de la segunda bestia. El comercio en la religión. El comercio en la religión. Hacer uso de la religión para el comercio. ¿Sí? Y entonces, la marca de ella dice, aquí hay sabiduría, 18. Aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Número de hombre.
Número humano, 666. 6 a la tercera potencia. Tratando de imitar a Dios. Porque recuerde, el número de hombre es 6 porque fue creado al sexto día. Y la máxima expresión, el número perfecto es 7. 7, 7, 7. Sí, pues la religión mundana, la religión falsa, trata de imitar la religión pura y sin mácula de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, el mundo se asombra y sigue en pos y cae ante el engaño porque les gusta el engaño. Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2. Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 9 al 12, versículo 9 al 12 dice así: Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Hermanos, ahí está la oferta. Ahí está la oferta del dragón. Se paró frente al mar. Se paró sobre la arena del mar. Se para ante el mundo y ofrece dos cosas: el poder puramente humano, mundial, o la enseñanza de la segunda bestia. También usando la religión, usando entre comillas el cristianismo para llevar al mundo una vez más a que ponga su mirada en las cosas del mundo. Por eso el apóstol Pablo decía en Colosenses 3:1, si pues habéis resucitado con Cristo, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Dios a través de Cristo Jesús. Hermanos, hay organizaciones que se presentan como los más ricos del mundo. Tenemos el mejor edificio. Tenemos la mejor oficina. Tenemos los mejores editoriales. Esfuerzos evangelísticos enfocados solo para conquistar las clases sociales altas. Qué tristeza da esto, hermanos. Porque para Dios no hay acepción de personas. Pero hay esfuerzos evangelísticos que dicen, vamos allá, no queremos más pobres en la iglesia, queremos gente rica, vamos a conquistar la clase alta. Bueno, ¿qué no es el mismo evangelio, hermanos? ¿Hay un evangelio de Cristo para ricos? ¿Hay otro para pobres? No, hermanos. Entonces, hermanos, como cristianos, no olvidemos las armas que esgrime nuestro enemigo. Recordemos que estamos en guerra permanente y cada día es una batalla más. El dragón se viene a hacer guerra contra nosotros. Recordemos que nuestro enemigo tiene aliados. La tercera parte de las estrellas del cielo jalaba. Por eso dice el apóstol Pablo en su carta a los Efesios capítulo 6, ese texto tan conocido, leído y releído siempre, pero alguna vez, hermanos, lo ha conectado con Apocalipsis capítulo 13, cuando el dragón se para sobre la arena del mar. Dice en el capítulo 6 de Efesios, versículo 12, porque no tenemos lucha contra carne ni contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas en este siglo, contra huestes espirituales de maldad
en las regiones celestes. Sí. Todo esto es día tras día. Esto es de cada día, hermanos. Sí. Entonces, cada día presentamos batalla contra estas potestades. ¿Por qué? Porque aquí están. Hay una canción que me llama la atención. Ya ni me acuerdo cómo se llama, pero dice, me robaron, dice, me robaron. Dice, lo interesante es que me robaron a sabiendas, dice, yo les abrí la puerta. Perdí a mis hijos, perdí a mi esposa, perdí a Dios, dice, yo fui el culpable de que me hayan robado. Sí, hermanos, muchas veces nos descuidamos. Recordemos que nuestro enemigo común se atrevió a desafiar aún al mismo Hijo de Dios. ¿Se acuerda usted allá en el desierto? Cuando después de su bautismo llega y le tienta y le ofrece el poder, le ofrece las riquezas, le ofrece la solución a sus problemas humanas. Si gusta anotar ahí Mateo 4, 7 y 10. Dile a estas piedras que se conviertan en pan. Aviéntate desde aquí, nada te va a pasar. ¿Quieres todas estas naciones? Solamente postrado, adórame, yo te voy a dar todo. Esto es mío, yo te lo puedo dar. Recordemos que nuestro enemigo acecha, dice 1 de Pedro 5:8, como el león rugiente anda buscando a quien devorar. Pero recordemos la advertencia de Dios a través de Santiago. ¿Qué tenemos que hacer ante este ataque avasallador del enemigo a través del poder mundano y a través de la falsa religión? Santiago capítulo 4, versículos 4 al 8. Mucho cuidado y mucha atención. Santiago 4, 4 al 8 dice, oh almas adúlteras, estamos casados con Cristo Jesús. Recuerde usted que la iglesia es la esposa de Cristo. Y Santiago dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Queremos establecer amistad con el mundo. Estamos casados con el mundo, pues somos adúlteros y somos enemigos de Dios. ¿O pensáis que la escritura dice en vano, el espíritu que él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Por eso dice en Efesios 4:30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Porque el Espíritu Santo nos anhela celosamente. El día que queremos seguir al mundo en sus tradiciones, en sus enseñanzas, en sus conductas, estamos contristando al Espíritu Santo de Dios. Versículo 6. Pero él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Palabras interesantes. Acercaos a Dios y él se acercará a vosotros. Si te alejas de Dios, es tu responsabilidad. Acércate a Dios y va a estar cerca de Dios, va a ser más fuerte. Por lo que no te alejes. Pecadores, límpiense las manos. Ustedes de doble ánimo que de repente está animado y de repente ya no, y está aquí claudicando en dos pensamientos.
purificad vuestros corazones, que sea puro, no de vez en cuando. Cuando nos enfermamos, ahí vamos a Dios suplicando, llorando, sanamos. Ya no necesito a Dios. Qué triste, hermanos. Qué triste. El enemigo está cosechando fruto, aún dentro de la iglesia. ¿Dónde está nuestro corazón y nuestro tesoro? Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6. Recuerde, el dragón está sobre la arena del mar, mirando a los pueblos, a las muchedumbres, a las lenguas, a las naciones. Está mirándonos. Ofrece, pero engañosamente. Habla nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6, en el Sermón del Monte, dice así. Vamos a leer los versículos 16 al 21. Capítulo 6 de Mateo. Versículos 19 al 21. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. Sino, haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. ¿Dónde está nuestro corazón? Donde esté nuestro tesoro, ahí estará nuestro corazón. Nuestro corazón es el mundo, ahí estará nuestro corazón. Nuestro corazón está en el cielo, ahí estará nuestro corazón. Y estaremos trabajando para una o para otra cosa. En este capítulo 14, que es la continuación del capítulo 13, de esa visión de las bestias, cuando el dragón se para sobre la arena del mar y mira y nos mira, el evangelio. Y con eso concluimos. Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 al 11. Y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. El evangelio al mundo, diciendo a gran voz: temed a Dios, respeten a Dios, dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. ¿Sí? El juicio de Dios ha llegado. Ya dice, ya dio la sentencia. Ya sabemos a dónde vamos a dirigirnos de acuerdo a nuestras obras. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Adoremos al Creador. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Ha caído la Babilonia. El poder mundial está destinado a la caída, al fracaso, a la destrucción. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la advertencia. ¿Queremos sucumbir? ¿Queremos ser subyugados ante lo que ofrece el mundo y la falsa religión?
Aquí está claro. Para nosotros el mensaje es, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Palabra de consuelo para ti y para mí. Debemos ser pacientes. Aquí está la paciencia y la fe. Tener mucha fe. Ser pacientes. Esperando. Porque este mundo va al fracaso. Este mundo va a la perdición. Pero nosotros esperamos estar bajo cielos nuevos. Una tierra nueva donde mora la justicia, hermanos. Hermanos, mensaje para los inconversos y mensajes para los ya convertidos. Concluimos diciendo así: el dragón continúa parado frente al mar, frente a las naciones, frente a los pueblos, frente a los tribus, frente a las lenguas, seduciendo con las maravillas del poder mundano y la falsa religión. Las palabras de Cristo dichas a Juan en el Patmos deben seguir resonando en nuestros oídos. Aquí está la paciencia y la fe de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Apocalipsis 2:10, no temas en nada lo que vas a padecer. Y aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y él te dará la corona de la vida. Y en Juan capítulo 16, versículo 13 dijo, en el mundo tendréis tribulación. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Yo he vencido al mundo. Y que el dragón siga parado ahí. Siga parado sobre la arena del mar, que siga ofreciendo, que dé la oferta que él tiene. Pero nosotros hemos recibido la mejor oferta, que es la salvación, es la morada en el cielo, una vida eterna en gozo, en alabanza a nuestro Dios. Eso es lo que Dios ofrece. Dios está ahí. Mientras que el dragón está parado sobre la arena del mar. El dragón que se paró frente al mar. Es el mensaje, hermanos. De usted depende elegir a quién servir. Pero nosotros los cristianos tenemos que estar acampados en montes de luz, como lo dice el cántico. La victoria es nuestra, hermanos. Solamente hay que tener fe. Hay que tener paciencia. Acampado en montes de luz, cristianos a la ley. La noche se acerca ya, vamos a resistir contra Satán y su poder, luchar sin desmayar. Fe es la victoria, yo sé que al mundo vencerá. Fe la victoria es, fe la victoria es. Gloriosa victoria que al mundo vencerá. Nuestro pendón es el amor, las armas Dios nos da. Marchemos como los santos que en gloria triunfan ya. Ellos por fe salieron a pelear con rapidez. La fe por cual vencieron ya. Escudo nuestro es, fe la victoria es, fe la victoria es, gloriosa victoria que al mundo vencerá. Todo aquel que vencerá, blanco se vestirá, ante los ángeles de Dios confesado será. Salgamos pues con fe y valor de estos montes de luz, venciendo huestes de maldad, en nombre de Jesús. Fe la victoria es, fe la victoria es,
gloriosa victoria que al mundo vencerá. El enemigo fuerte es quien le resistirá. Bendito Salvador Jesús, tu ayuda bastará. Con paso firme avanzar, Él con nosotros va. Fe es la victoria, yo sé que al mundo vencerá. Fe la victoria es, fe la victoria es, gloriosa victoria que al mundo vencerá.